Extraemos la bandeja SIM y micro SD. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Para aflojar el adhesivo, utilizamos una púa de plástico. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Aflojamos el conector de la huella. Aflojamos los tornillos siguientes. Con mucho cuidado, vamos a retirar la carcasa intermedia. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos los dos cables coaxiales. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Desconectamos la cámara delantera. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Retiramos el sensor de proximidad. Levantamos el auricular. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz.
Levantamos el módulo de carga. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje.